Amén. Voy a leer en el libro de Salmos 122, capítulo 1. Digan amén cuando lo tengan. La palabra del Señor dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Vamos a hacer una oración para que este servicio sea bendecido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Cierren sus ojos para empezar ahora. Gracias, Señor, te damos por habernos permitido llegar a este lugar para recibir tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos que entres en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Te entregamos nuestra mente y corazón, Señor, para que podamos sentir tu presencia, Señor. Te pido por mis hermanos que llegaron con bien a este lugar para sentir tu presencia, Señor. Te pido también por los hermanos que vienen en camino, que los traigas con bien, Señor, para que podamos honrarte y glorificarte, Señor. Te pido que también por los músicos, Señor, que las alabanzas que vayan a tocar hoy para ti, Señor, sean de honra y gloria para ti, Señor, en este momento, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le doy el lugar al hermano Félix. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Amén. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Vamos a cantar dos cantos para iniciar con nuestra escuela dominical. Dios está aquí. ¿Quién sabe que Dios está aquí, hermanos? Amén, aleluya. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Una vez más, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y él me puede oír. Santo, Santo, mi Señor, en esta hora recibe, Padre, recibe toda honra y toda gloria, porque solo tú eres digno, mi Señor, solo tú eres digno de que todos te adoren, Padre. Te damos gracias, mi Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad. Que sea tu Espíritu Santo quien ministre, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien derrame de tu bendición en esta hora, Padre, sobre cada uno de mis hermanos, mi Señor. Tuya es la honra, tuya es la gloria, Señor. sabe decir, santo eres tú. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano, y su misericordia es para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Paz de Cristo, hermanos. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amén. Los hermanos músicos, los cantores, cantoras pueden pasar a sus lugares también. ¿Qué deseamos para nuestros hermanos, hermanos? Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. El Señor siga moviendo con su Santo Espíritu, hermanos. Amén. Hacer las cosas de una manera especial. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. El día de hoy, hermanos, les vamos a les traje una enseñanza acerca de un rey que él sabía que Dios lo había levantado. ¿Para qué lo había levantado el Señor? Porque era necesario traer disciplina a su pueblo. Esto quiere decir traerles un jalón de orejas a su pueblo el día de hoy. No el día de hoy, pero en el tiempo que pasó. Este pueblo, hermanos, que se había alejado de Dios. Un pueblo que Dios les había dado todo. Y como dijo Moisés, les dijo que iban a ser prosperados. Entonces Moisés les dijo que cuando iban a ser prosperados, entonces él mismo les dijo que se iban a alejar de Dios. Porque no era fácil servir a Dios. Entonces, después de muchas cosas, hermanos, después de muchas derrotas del pueblo de Dios, después de que el Señor se manifestó a ellos, los estaban pobres y se hicieron muy ricos, se olvidaron de ese Dios que los había sacado de Egipto. Y cuando se olvidaron, ellos empezaron a adorar otros dioses. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto esa experiencia, hermanos? Que el Señor nos levanta y nos prospera. Y ya teniendo todo, nos olvidamos de Dios. Entonces los voy a llevar, hermanos, a Daniel 4 en adelante. Allí habla del rey Nabucodonosor, hermanos. Daniel chapter 4, verse 1. Acuérdense que esta es escuela dominical, amén, hermanos. Esta es una escuela dominical y ustedes pueden hacer preguntas. Y pues yo también puedo hacer preguntas. Amén, hermanos. Entonces este capítulo, hermanos, el 4, this chapter, the number 4, es declarado por medio de este rey. Es su testimonio de este rey. Y esto es lo que le pasó a él, hermanos. La Escritura dice que cuando nosotros nos alejamos de Dios, porque al principio Dios, cuando nos limpia, cuando somos bautizados,
Él nos limpia de todo pecado. He cleanses us from all sin. Y el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida y nos empieza a limpiar completamente. God starts to work in our hearts and our lives, and He cleanses us completely. Y cuando nos empieza a limpiar, And when He starts to cleanse us, todo espíritu malo de que está en nosotros every bad spirit that's inside of us se va. leaves. Pero aquí hay un problema. But there's a problem. Porque cuando ese espíritu se va, Because when that spirit leaves, entonces necesitamos llenar eso que ese espíritu está ocupando en nosotros. we need to fill the space that spirit is occupying. Entonces necesitamos, para que sea llenado, necesitamos llenarnos con la palabra de Dios. For that to be filled, we need to get filled with the word of the Lord. Entonces dice la escritura que ese espíritu dice que se va a lugares secos y desiertos y no haya descanso. The scripture says that spirit goes to desolate places En- and doesn't find rest. Entonces no haya descanso, anda en lugares secos y regresa para atrás para ver cómo está la casa donde él salió. This is dry places, so he comes back to that house, and when he left, Y cuando regresa, dice la escritura, when he comes back, muchas veces si no llenamos, time to live through that no nos llenamos con la palabra, word. dice que llega y la encuentra barrida, He comes and he finds it swept, adornada adorned, y vacía. and empty. Adentro no encuentra palabra de Dios morando adentro de la casa que somos nosotros. Word living in there. Entonces, encontrándola vacía, adornada y barrida, He swept va por otros 7 espíritus más malos todavía que él. for 7 worse spirits than him, more wicked. Porque dice, hey, vamos a la casa de donde yo salí porque ahí hay lugar para todos nosotros. To the house where I live, because there's room enough for everyone. Y esa casa somos nosotros. That house, we are that house. Entonces dice que entrando esos espíritus en nosotros, And so el postrer estado del hombre viene a ser más peor que lo que era. spirits enter us, then our state is worse than we got. Entonces algo semejante le pasó a este rey. Something similar happened to this king. Porque este rey, Dios lo utilizó para castigar a su pueblo, This king, God used them to punish his people, para corregirlo. to correct them. Y este rey pensaba que por su fuerza había logrado todas las And cosas. this king thought that by his strength, he had accomplished all things. Y no contempló a Dios que le había dado la oportunidad And he didn't contemplate on God that he had given him the opportunity. y le dio el chance de obtener todas esas riquezas. Gave him the opportunity to obtain all these riches. Y se enorgulleció. And he got full of pride. Y esto fue lo que le causó And this is su ruina. his ruin. Entonces en Daniel 4:1 In Daniel 4:1, al 3 dice, it says, Nabucodonosor, rey, Nebuchadnezzar, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Este es un saludo de parte de un rey que gobernaba toda la tierra. Y el 2 dice, conviene que declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno significa que dura para siempre, y su señorío de generación en generación. Entonces este rey, hermanos, estando en su cama, le vinieron a su mente pensamientos que es lo que sería después de él.
Porque él pensaba quizás que él iba a ser rey para siempre, para toda su vida. O que a lo mejor su reino iba a durar para siempre. Y eso es lo que explica en Daniel 4:10. Y dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol y cuya altura era grande. Y sigue explicando su sueño. Crecía este árbol y se hacía fuerte. El 11. Y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. El 12, verse 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Y el 13 dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribar el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Entonces dice el 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. El 16 dice, su corazón de hombre sea cambiado, y la cepa, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, esto era, hermanos, un sueño que había tenido el rey, que miraba ese árbol y todas las cosas que le habían dicho por medio de ese sueño, que era un árbol muy grande, que hacían moradas las aves del cielo, que daba mucho fruto, pero que ese árbol iba a ser cortado. Iba a ser cortado, pero con sus raíces iban a quedar aún en la tierra. Entonces él esperaba que le dieran respuesta a todas estas cosas. Entonces no había quien le explicara ese sueño. Quizás ustedes ya lo han leído. ¿Quién ha leído esta historia? A lo mejor ya saben de qué se trata todo esto. Pero el día de hoy, hermanos, nos vamos a ir un poquito más adelante de lo que está escrito en esta historia. Si ustedes ya lo conocen, van a saber un poquito más. Porque esta historia no se queda ahí, hermanos. Recordémonos que realmente el asunto de estas cosas, por las que le vinieron este castigo a este rey, es por no considerar a Dios.
Entonces, buscando entre todos a ver quién le enseñaba este sueño, and looking for somebody to teach him that dream, encontró a los varones que habían sido llevados de Israel he found a Babilonia, the people that had been brought from Israel, a los que habían sido captivos, a los esclavos que habían llevado. that they had brought. Y entre esos hermanos están los 4 jóvenes y entre ellos Daniel. And from there is the 4 young guys, and between them is Daniel. Entonces Daniel, hermanos, iba delante de Dios, And Daniel was before God. y entre todos esos jóvenes que no se habían contaminado con la comida del rey, And in between those men that haven't tainted themselves with the food of the king, le pedían el favor de Dios that asked for the favor of the Lord, para que Daniel pudiera interpretar el sueño. so that Daniel could interpret that dream. Entonces, hermanos, Daniel empieza a interpretar el sueño desde el versículo el 4:19. So Daniel starts to interpret the dream from Daniel chapter 19. Entonces, si podemos ir al 4:19 y dice, So we could go to verse 19. entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, And Daniel, 4:19, whose name was Ajá. Belshazzar, quedó atónito casi una hora was astonished, y sus for an hour, pensamientos lo turbaban. and his thoughts troubled him. El rey habló y dijo, The king spake and said, Belsasar, Belshazzar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. or the interpretation thereof troubled you. Belsasar respondió y dijo, Señor, The answer, Señor mío, my Lord, el sueño sea para tus enemigos the dream be to y su them that interpretación hate para los que mal te quieren. thee, and the interpretation thereof to thine enemies. El árbol que viste, The tree that thou sawest, que crecía y se hacía fuerte, which grew and was strong, y cuya copa llegaba hasta el cielo, height reached unto the heaven, y que se veía desde todos los confines de la tierra. height thereof to all the earth. Capítulo 21 dice, Chapter 21 says, whose cuyo follaje, cuyo follaje era hermoso leaves were fair, y su fruto abundante, the fruit thereof much, y en que había alimento para todos, meat was meat for all, debajo del cual moraban las bestias del campo, the beasts of the y field, en cuyas ramas and upon whose branches aninaban owls of the las aves del cielo. had their habitation. Y aquí Daniel empieza a revelar el sueño And Daniel en el revealed 22 the dream here in 22, y le dice, and he says, tú mismo eres, oh rey, thou, O king, que creciste thou art grown, y te hiciste fuerte, for thy greatness is grown, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, thy dominion to the end of the earth, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El 23. chapter 23. Y en cuanto a lo que vio el The rey, king saw a watcher dice, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, from heaven, cortad el árbol saying, y destruidlo, hew the tree down and destroy it, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra, keep the stump of the roots, con ataduras de hierro y de bronce en la band of iron, hierba del campo, tender grass of the field, y sea mojado con el rocío del cielo, with the dew of heaven, y con las bestias del campo sea su parte, be with the beasts of the field, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Aquí los 7 tiempos, hermano, está hablando de 7 años. The 7 times is talking about 7 years, Y el 24 dice, esta es la interpretación. and 24 is the interpretation, Oh rey, y la sentencia del Altísimo, and this is the decree of the Most High, que ha venido sobre mi señor el rey. which is come upon my Lord the King. Entonces aquí, hermanos, aquí le empiezan a revelar And he starts to reveal lo que Dios tenía para este rey, God had for this king, por las cosas que él estaba haciendo. for the things that he was doing. Y el verso 25 le dice, And verse 25 says,
que te echarán entre los hombres, drive thee from men, y con las bestias del campo será tu morada. with the beasts of the field. Que iba a morar, que iba a vivir entre las bestias del campo en el campo. He was going to be with the beasts of the field. Y con hierba del campo apacentarán como a los bueyes. Grass. Que iba a comer la hierba del campo. He was going to eat the grass of the field. Y con el rocío del cielo serás bañado. Of heaven. Que iba a ser bañado con el rocío del cielo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 times shall pass over thee. Y aquí está la respuesta, hermanos. And here's the answer. Hasta que conozcas que el Altísimo Know that the tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Porque hasta aquí parece que el rey no se había dado cuenta now the king, it seems that he hadn't realized que el Dios que había hecho todas las cosas that God had done everything, le había dado ese poder, hermanos. given him that power. Entonces el Señor le había prometido que cuando él reconociera que el Señor lo había levantado, Recognized that it was the Lord that had fixed él iba a recobrar su mente porque hermanos se había vuelto loco. his mind. Se fue al campo a vivir allí con los animales. An animal eating the grass. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos visto personas quizás abajo del puente, hermanos? Have we seen people under the bridge? Quizás porque no han reconocido que Dios gobierna sobre sus vidas. That God is the governor of Y aquí le daba la respuesta, dice, hasta que reconozcan que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. the answer, so they Amén. realize that God Y el 26 dice, hermanos, is the ruler of man. y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces And whereas they commanded del mismo árbol, the tree root, significa que tu reino te quedará firme, the kingdom shall luego que reconozcas que el cielo gobierna. that thou shalt have known that the ¿Quién sabe que el Señor es misericordioso, hermanos? ¿Quién sabe que el Señor es maravilloso? Que Él le complace hacer las cosas que Él quiere hacer, hermanos. Y tiene buenos propósitos para nuestra vida. ¿O no le pasó también a Jacob también? ¿A Job? Amén. Habiendo perdido todo y agarra todo para atrás. and then gave them everything back. El 27 dice, hermanos, Number 27 says, por tanto, oh rey, wherefore, O king, acepta mi let consejo. my counsel be acceptable. En otras palabras, hermanos, Daniel Daniel se estaba tomando una atribución de parte de Dios, was taking una autoridad, a tribute from God. traía una palabra de parte de Dios para el rey. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado una palabra a una persona que nosotros amamos o que conocemos? Que enderezar su vida. Que las cosas no son como quizás piensan. That the things are Amén, hermanos. Amén. Y las personas muchas veces siguen por el mismo camino. Pero cuando menos uno le da la palabra. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Entonces esto es lo que le dijo, lo que le trataba de decir Daniel a este rey. Daniel was trying to tell this king. El 27, Daniel 4:27 dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Let my counsel ¿Cuántos consejos otra vez, hermanos? ¿Cuántos consejos no damos? Amén, hermanos. Y dice enseguida, tus pecados redime con justicia. sins by righteousness. En otras palabras, lo que estaba diciendo Daniel In other words, what he was saying, es que era este hombre pecador that this man was a sinner. y que todo lo que hacía And that everything that he did, ya no lo siguiera haciendo de la misma manera, and not to be doing it in the same way, pero que hiciera lo que es correcto. but for him to do what was right. Dice, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. By showing mercy to the poor. Amén, hermanos. Amén. Esto de las iniquidades, hermanos, tiene que ver The inequity, cuando nosotros when we tratamos de hacer las cosas bien, try to do things that are right, pero a nuestra manera. but in our own way.
En otras palabras, cuando nosotros creemos, aun cuando hemos venido al camino de Dios, pero hacemos las cosas a nuestra propia manera. Y el Señor, dice la Escritura, que no es agradable delante de Dios el hombre inicuo. Amén, hermanos. Y esa iniquidad, hermanos, está en nuestros pensamientos. Porque por eso dice, abandone el hombre inicuo sus pensamientos. Y seguimos en el número 27 enseguida. Y le dice, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, haciendo esas cosas, hermanos, Dios podría haber tenido misericordia de este rey, de hacer las cosas diferentes como él las estaba haciendo. Porque Dios le estaba revelando lo que iba a venir sobre él. Y este sueño era acerca de él. Amén, hermanos. Y el 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. La historia que estaba pasando. Nabucodonosor. Yes. Entonces en el 30, hermanos, hay algo bien especial. Porque dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, el 29, él estaba paseando, como Pedro también. No, Pedro fue David. Como David cuando miró a aquella mujer que se estaba bañando. Amén, hermanos. Pero este era el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. That one, yes, that one. Entonces, hermanos, tuvieron que pasar, aquí dice la Escritura, que pasaron 12 meses. Desde que había tenido el sueño ese que le revelaron, hasta estas cosas que le iban a pasar a él. En otras palabras, no pasó inmediatamente, porque ya había una sentencia contra él, que cambiara su vida. Pero el Señor es paciente, hermanos. ¿Ustedes creen que este rey no hizo lo malo delante de Dios? Pero llega un momento, hermanos, que el Señor tiene que actuar. Entonces, esto pasó después de un año, después de 12 meses. Y el 30 dice, habló el rey y dijo, ¿cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces se nos ha subido el corazón para arriba? Bueno, cuando no hemos conocido de Dios. Ahorita le damos toda la gloria y honra a Dios, amén, hermanos, porque hemos visto sus obras en nuestra vida. Pero este rey, hermanos, el 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Él se estaba considerando a sí mismo como Dios. Y el 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y el 32,
y entre los hombres, and they shall drive thee from men. de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, Amén. y lo da a quien Él quiere. Amén. Amén, hermanos. Entonces solamente, hermanos, era cuestión de reconocer a Dios. It was just a matter of him recognizing. ¿Y cuál era el problema de este rey? What was the problem of this king? Su altivez y su orgullo y su vanidad. Amén, hermanos. Amén. Entonces Dios tenía un buen propósito con él, God had a good purpose for him. como tiene buen propósito con toda la humanidad, For all of humanity. porque Dios no cambia. Amén, hermanos. Amén. Entonces se fue al campo, anduvo como loco allá en el campo, This is crazy in the field después de estar en el palacio real. after being in his Pero al finalmente, hermanos, en el 34 dice: in chapter 34 it says, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, dice el rey, and at the end of the day alcé mis manos al cielo. opened my eyes and looked at heaven. ¿Cuántos? Bueno, aquí ya nosotros le hemos alzado las manos al cielo, amén, hermanos. Amén. Pero allá afuera, los que no conocen de Dios, muchas veces están en unas situaciones difíciles, casi perdiendo su existencia, Sometimes the people outside pero les falta alzar las manos al cielo, amén, hermanos. Amén, aleluya. Y es lo que dice él: don't raise their hands up to the Lord. mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, But can I say, y mi razón me fue devuelta, unto heaven and my understanding returned, y bendije al Altísimo, and I blessed the Most y alabé y glorifiqué and honored him. al que vive para siempre, Amén, aleluya. cuyo dominio es sempiterno, Dominion is everlasting. y su reino por todas las edades. Amén. Gloria al Señor. Ya había tenido su encuentro con Dios. They had already Y si nos saltamos al 37, hermanos, dice, y esta es la conclusión, dice: ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco praise and extol y glorifico al Rey del cielo, the King of heaven, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén, aleluya. La escritura dice que antes de la caída, ¿qué? that before the fall, Es la soberbia. there was Y dice, el que se humilla, dice, this is the one that será enaltecido, y el que se enaltece será and the one that será bajado para abajo. Amén, hermanos. Amén. Y les quiero enseñar algo bien especial, hermanos. something special. Que dicen: ok, yo he creído en Dios, I have believed in God. ahora esto es para la iglesia, hermanos. Esto a lo mejor era para los que no conocen de Dios, que el Señor espera que se arrepientan. That God is waiting, O a lo mejor también en la iglesia, ¿por qué no? or even in church. Cuando a lo mejor nos alejamos, We have gone astray. pero tenemos que regresar por atrás, porque es una buena esperanza que hay aquí. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Pero este relato que sigue, hermanos, es acerca de su hijo, But this el hijo de este rey, is about his son que reinó así como él. that reigned as his Amén. Entonces este rey, hermanos, Nabucodonosor, king of Nebuchadnezzar. Can I say that one? volvió a reinar, hermanos. He became king again. Entonces su hijo, Then his son, cuando este rey murió, su hijo reinó también. his son reigned. Ahora había un pequeño problema, There hermanos. was a small problem. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos aceptado al Señor? How many of us have Amén. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hecho grandes maravillas, obras en nosotros y misericordias? Amén, aleluya. A todos. ¿Lo han visto los hijos? we had
Especialmente los hijos, hermanos, porque habla aquí de un hijo. De un hijo que fue rey después de este rey. Amén. Porque hay muchos hijos, hermanos, que sus padres son cristianos, pero ellos por su propia decisión se van otra vez para atrás. Y esto es para ellos también. Porque muchas veces ellos miran las obras que Dios hace en sus padres. Pero aún mirando esas cosas, ellos deciden regresar para atrás. Entonces esto es el ejemplo que están poniendo aquí. Pero al final de todas las cosas, hermanos, la raíz de todas esas cosas, hermanos, es no necesitar de Dios, y el orgullo, la altivez se levanta. Son enriquecidos, son levantados. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, habíamos tenido un carro allá? Bueno, yo vengo de allá del rancho. ¿Cuántos habíamos tenido un carro? Hermanos, yo no llegué a ni tener ni un burro. Pero aquí ando con mi F-150. Aplaude al Señor, hermano, porque Él es bueno. Entonces, hermanos, muchas veces el Señor nos levanta y nosotros nos olvidamos, hermanos. Y no le damos la gloria y la honra a Dios por las cosas que hace en nuestra vida. Amén, aleluya. Y los hijos lo conocen, los hijos lo saben. Y han visto todas esas cosas, hermanos. Entonces esto es lo que le pasó al hijo de este rey Nabucodonosor. Entonces cuando vino está en el Daniel 5:2, hermanos. Y es otra pequeña narración ya para casi terminar. Entonces Belsasar, con el gusto del vino, porque le gustaban hacer fiestas también, era el hijo del rey Nabucodonosor. Dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus novias que tenían ahí. El 4, hermanos, dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén, hermanos. Estaban haciendo un sacrilegio, algo utilizando los vasos sagrados de Dios para usarlos de una manera una manera de donde estaba morando el vicio, donde estaba el vicio. Habiendo mirado las cosas que le habían pasado a su padre, pero no había puesto en su corazón que debía de respetar a ese Dios que había levantado a su propio padre. Porque este hijo, él sabía de lo que le había pasado a su papá, que andaba en el campo, loco en el campo. Amén, hermanos. Amén. Entonces cuando él utilizó esos vasos sagrados que estaban en el templo de Dios, hermanos, entonces dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y el 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. ¿Pueden ustedes imaginarse en esta pared escribiendo los nombres de cada uno de nosotros, los que vayamos a ser salvos y los que vayamos a ser condenados, hermanos? Solamente la pura mano, hermanos.
No hombre, no otra cosa, solamente la mano escribiendo ahí. Y esta es la experiencia que había pasado este rey, que escribía delante del candelabro sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. 5:6, hermanos, el 6 dice: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra, hermanos. El 7 dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo